es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Gloria a Dios. Gloria a nuestro Dios. Alabanza al Señor. Señor me le bendiga en esta mañana soleada, en esta mañana hermosa que el Señor nos ha dado. Una bendición grande para todos, para cada uno de ustedes que en esta mañana nos congregamos a bendecir y glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que vamos a orarle al Señor, vamos a entregarle este momento en el cual vamos a escuchar la palabra del Señor, la palabra de Dios. Así que le invito por un momento en que se ponga sobre sus pies y vamos a alabar y bendecir, vamos a orarle al Señor para que hable a nuestra vida, hasta nuestros corazones. Padre maravilloso, te damos gracias. Te pedimos, Dios mío, Señor, tu dirección. Te hemos alabado, hemos glorificado. Somos libres en ti, Señor. Somos libres por la libertad, Dios mío, Señor, y por la palabra que nos has dado, Dios mío, Señor. Porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y la verdad nos ha hecho libres, Señor. Gracias por tu verdad, gracias por ser la puerta, Dios mío, Señor, de nosotros, de las ovejas, Dios de la gloria. A ti damos toda adoración, toda alabanza. Háblanos en esta mañana, Dios mío, Señor, porque queremos bendición tuya, bendición de lo alto, porque queremos irnos diferentes, fortalecidos, no como hemos llegado, sino renovados, porque en tu presencia nos renovamos, porque tu palabra, tu consejo y tu promesa nos renueva cada día, y por tu palabra es que vivimos y que caminamos en fe, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Amén y amén. Gloria al Señor. Así que pueden sentarse con un gloria al Señor, con un gloria a Dios, alabando el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. Damos la bienvenida a todos los hermanos en esta mañana, también a los que nos ven a través de este canal de internet. Una bendición grande, gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Vamos a estar compartiendo las bendiciones, las buenas dádivas de salvación, las buenas noticias en medio de un mundo en caos, en todo lo que escuchamos diariamente, pero sabemos que en la palabra del Señor hay buenas noticias para su pueblo, hay buenas noticias para nosotros, para cada uno de nosotros, porque esa es la palabra del Señor. Buenas dádivas, buenas noticias de salvación. Voy a leer el versículo para iniciar, el versículo que leí esta semana que pasó el día miércoles, y está en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Génesis 12, del 1 al 3 dice: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Habíamos hablado que el Señor bendice a Israel como nación. La nación de Israel es bendecida porque tiene una promesa de parte de Dios. La hemos acabado de leer, y ellos son bendecidos como nación. Pero nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia, somos bendecidos como familia, nos dice la palabra del Señor. O sea que la bendición de nosotros llega a través de nuestras familias, de nosotros, y por eso debemos nosotros pedir esa bendición familiar, esa bendición para nuestras familias, porque el Señor lo ha prometido, así como le prometió a Abraham la bendición a través de la nación. A nosotros nos ha prometido la bendición a través de nuestras familias, a través de la integración, a través de que el Padre, a través de la persona, del hombre, la mujer de Dios, que se pare en la brecha y reclame esa bendición
para su familia, para cada una de nuestras familias, y nosotros como familia en esta mañana estamos reunidos para recibir la bendición del Señor. También sabemos que nosotros recibimos bendición en diferentes áreas, recibimos bendición en nuestra casa. Recibimos bendición en nuestro devocional, recibimos bendición cuando leemos la palabra, cuando sacamos el tiempo para estudiar la palabra de Dios, recibimos bendición. Pero hay una bendición que solamente la recibimos cuando estamos congregados. Y en esta mañana estamos recibiendo una bendición diferente a todas las demás cuando nos congregamos, cuando estamos en la casa del Señor, cuando nos reunimos como iglesia, porque cada uno de nosotros es la iglesia, pertenecemos a la iglesia, pertenecemos al cuerpo de Cristo, y de esa forma recibimos también una bendición especial de parte de Dios, una bendición que el Señor tiene reservada, que el Señor tiene guardada cada día que nos congregamos para recibir la bendición de parte de Dios. Así que, empezando con este versículo, voy a estar predicando bajo el tema crecimiento en las manos de Dios. Crecimiento en las manos de Dios, y nos vamos a dar cuenta que muchas cosas que nos han pasado anteriormente, que nos han pasado a través de cuando iniciamos un proyecto, y a veces no entendemos y decimos: Señor, pero ¿por qué me sucede esto? Señor, pero ¿por qué cuando trato de buscarte más, cuando trato de meterme más contigo, es cuando veo el ataque del enemigo, es cuando veo que el enemigo se ensaña contra mí? ¿Por qué, Señor? Y hoy vamos a entender muchas cosas que tal vez no nos hemos dado cuenta, y el por qué nos sucede en nuestra vida, el por qué el Señor las permite, el por qué a veces nos preguntamos: Señor, pero ¿por qué esta situación? ¿Pero por qué estas personas que me atacan, que hablan de mí? No sé por qué. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué? Vamos a verlo a través de la palabra del Señor, y vamos a estar leyendo Éxodo capítulo 1, versículo del 9 al 12. Éxodo capítulo 1, del 9 al 12, vamos a verlo, y dice la palabra del Señor. Capítulo 9 dice: el rey le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán contra nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Gloria al Señor. ¿Qué dice al final? Entre más los oprimían, entre más trataban de hacer la guerra, ¿qué pasaba con los israelitas? Más se multiplicaban, más el Señor los bendecía. Así que eso es lo que el Señor nos habla en esta mañana. Y si nos están oprimiendo, y si la situación se coloca y se pone difícil, nosotros debemos creerle al Señor, y debemos nosotros crecer, debemos creerle al Señor, debemos multiplicarnos, y debemos nosotros seguir avanzando, no importando lo que veamos, no importando lo que digan, nosotros escuchamos lo que dice la palabra de Dios y la creemos. Hoy vivimos en un mundo en el cual los valores están invertidos, se enseña algo o se da a conocer, el mundo de las noticias exaltan y hacen famoso a personas. Y yo leía en estos días o hace algunos días en las noticias por ahí que, bueno, escucha uno y decía, por decir algo, la mujer del año, y sale en la revista la mujer del año, pero resulta que esa mujer del año o ese hombre del año no representa nada realmente en principios para la sociedad. Sencillamente son personas que el mundo saca
el mundo ensalza las noticias, el internet, y la gente llega a creer que ese es su modelo a seguir, que ese es el hombre, que esa es la mujer del año, cuando realmente lo que está haciendo es todo lo que hace y todo lo que dice es en contra de la palabra del Señor. Pero eso es lo que sucede, eso es lo que está pasando y eso es lo que la sociedad está mirando y está diciendo, es un modelo, dice yo quiero ser como esa persona, yo quiero llegar a la cúspide, yo quiero hablar como esa persona, yo quiero vivir como esa persona, y son modelos equivocados. ¿Por qué? Porque la sociedad y el mundo, en su gran mayoría desconoce la palabra del Señor, desconoce los principios bíblicos, y entonces las personas dicen yo quiero ser como todos estos personajes o todo esto que ha salido del internet, en el cual la gente ha mirado y dice yo quiero ser como esas personas, yo ya no quiero estudiar, yo quiero hacerme rico, hacerme famoso de un día para otro. Pero realmente nos damos cuenta de que debemos mirar nosotros los principios bíblicos, debemos conocerlos para saber qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Y aquí vemos lo siguiente, vemos y dice que por lo tanto, vamos a leer nuevamente el 9, dice, el rey dijo a su pueblo, miren, el pueblo de Israel ahora es numeroso, es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no lo hacemos y estalla una guerra, se aliarán contra nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Tenemos que entrar en contexto y darnos cuenta de que se levantó un faraón que no conocía a José, ni lo que José había hecho, y el pueblo, y como José se había llevado, como en ese momento era gobernador de todo Egipto, se llevó a su pueblo, se llevó a su familia a un lugar que se llamaba Gesén, ahí en Egipto, y ellos vivieron ahí, pero ellos estaban ahí tranquilos, estaban viviendo bien, estaban en buenas tierras. Pero se levantó un faraón que no conocía al Dios de José, ni conocía a José, y entonces faraón dijo, el rey empezó a decir estas cosas, que los israelitas se estaban multiplicando, que los israelitas los iban a atacar, que los israelitas se iban a volver enemigos. Yo me pregunto, el pueblo de Israel pensaba atacar a los egipcios, pensaba atacarlos, pensaba tal vez, hacerles mal, hacerles daño. De acuerdo a lo que ellos estaban pensando, yo me pregunto, ¿el pueblo de Israel o los israelitas pensaban hacerle daño a los egipcios? No. Sencillamente que era un pensamiento de ellos. Era un pensamiento, ¿por qué? Porque ellos estaban multiplicando, porque ellos estaban siendo bendecidos, porque el rey se dio cuenta de que ellos estaban en una bendición y cada vez se esparcían más, y entonces dijo, no, vamos a frenarlos, no vamos a permitir que sigan avanzando. Y entonces, ¿qué hizo? A través de ese crecimiento el rey, y cómo se organizó, a los egipcios para esclavizarlos. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Los difamaron. O sea, empezaron a hablar cosas de ellos que pensaban hacer, que iban a hacer, y entonces lo primero que vino fue la difamación. ¿Y qué es difamación? Desacreditar a alguien, dañar su buen nombre. Entonces ellos, a través de las palabras, quisieron difamarlos, quisieron empezar a hablar mal. ¿Por qué? Porque es que el crecimiento en las manos de Dios es muy diferente al crecimiento que conocemos nosotros a nivel secular, a nivel de este mundo. Es un crecimiento diferente. El crecimiento de este mundo es que una persona emprende algo y empieza a avanzar y empieza a crecer y empieza a progresar. Generalmente es en el área económica, y la persona dice, y está avanzando, y esa persona está siendo bendecida, y esa persona sí es bendecida, y entonces y le ponen un tiempo, y la persona dice, en 6 meses voy a estar avanzando, voy a estar progresando económicamente, en un año más, y se colocan metas, pero
de la manera de Dios es diferente. Porque la manera de Dios, nosotros nosotros damos el paso de fe y el Señor es el que nos bendice, pero en su tiempo. Y nosotros podemos pasar tiempos, podemos pasar dificultades y decimos, pero ¿cuándo será que voy a empezar ya a avanzar y a ser bendecido como el Señor me dio una palabra, como el Señor me lo prometió? Entonces vamos a estar mirando 3 promesas. Y esas promesas vamos a verlas, vamos a mirar Génesis capítulo 15, versículo 13 y 14. Génesis 15, 13 y 14, para mirar cómo es que el Señor, cuando nos da una promesa, cómo empieza a hablarnos. Dice Génesis 15, 13 y 14, dice el 13, después el Señor dijo a Abraham, ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Y dice el 14, pero yo castigaré a la nación que los esclavice y al final saldrán con muchas riquezas. El Señor está hablando de una promesa que le dio a Abraham al pueblo israelita y dice que, ¿qué es lo que dice? El Señor está hablando y está diciendo qué es lo que va a suceder con ellos. Los van a esclavizar, pero al final el Señor les va a dar la victoria y dice que van a salir con grandes o con muchas riquezas. Entonces el Señor le da una promesa a su pueblo a través de Abraham. Ahora vamos a mirar Éxodo capítulo 3, versículo 17. Éxodo 3, 17. Vamos a estar leyendo y dice, prometí rescatarlos de la opresión que sufren en Egipto. Los llevaré a una tierra donde fluye leche y miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hevitas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Vamos hasta el 18. Dice, los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje, entonces tú y los ancianos se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán, el Señor, Dios de los hebreos, vino a nuestro encuentro, así que permítenos por favor hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Dice el 19, vamos a leerlo hasta el 21, pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir a menos que sea forzado por una mano poderosa. El Señor hablando a Moisés. Así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos. Entonces al fin el faraón los dejará ir. Dice el 21, además haré que los egipcios los miren con agrado, les darán obsequios cuando salgan, de modo que no se irán con las manos vacías. ¿Qué acabamos de leer? Acabamos de leer la confirmación de la promesa que el Señor le hizo a Abraham. El Señor la está confirmando en Moisés. O sea que cuando el Señor nos da una promesa, el Señor la confirma. Y entonces nosotros vamos confiados porque el Señor lo dijo, porque el Señor lo prometió. Yo sé que los que estamos acá reunidos, muchos o todos, hemos recibido una promesa de parte de Dios. Amén. Y si hemos recibido una promesa de parte de Dios, debemos nosotros saber que el Señor nos va a cumplir, que nos va a dar esa promesa, pero debemos nosotros obedecer al Señor, obedecer a su palabra y saber que no fue cualquier persona quien nos prometió, sino fue el Señor. Ahora vamos a mirar más adelante Éxodo capítulo 12, 40. Éxodo 12, 40. Dice la palabra del Señor. El pueblo de Israel había vivido 430 años en Egipto. Dice el 41, de hecho fue precisamente el día en que se cumplían los 400 años que toda esa gran multitud del Señor salió de Egipto. Esa misma noche el Señor cumplió su promesa de sacar a su pueblo de la tierra de Egipto, así que esa noche le pertenece a Él y por eso todos los israelitas deberán conmemorarla cada año de generación en generación. ¿Qué acabo de leer? El cumplimiento de la promesa.
O sea, el Señor primero da una promesa, después confirma esa promesa y al final le da cumplimiento a esa promesa, y eso es lo que estamos viendo acá en Éxodo, que el Señor le da cumplimiento. Cuando el Señor nos da crecimiento, la primera etapa que nosotros pasamos, la primera dificultad es la difamación. O sea, cuando el Señor nos da ese crecimiento a lo que Él quiere hacer con nosotros a través de esa promesa que nos ha dado, empezamos nosotros a recibir ataques. Cuando hay crecimiento, el diablo se molesta, el diablo quiere colocar tropiezo. Y vamos a verlo en Nehemías capítulo 2, versículo 10. El enemigo quiere colocar tropiezo, el enemigo no quiere que avancemos. Por eso es que en algunas ocasiones en nuestra vida, ahora, en días pasados o en años pasados, nos damos cuenta de que de un momento a otro alguien empieza a hablar mal de nosotros. Alguien se levanta en contra de nosotros. Alguien empieza a decir y nosotros como que miramos y decimos, pero esta persona nunca la he visto. ¿Y esta persona de dónde salió? Y empezamos a pensar y como a analizar, bueno, ¿sería que algo dije mal? ¿Algo yo le dije? Y llegamos a una conclusión y decimos, la verdad, esta persona me tiene odio, esta persona está hablando mal de mí. La verdad es que no sé por qué y no tengo la menor idea del por qué esta persona se está comportando de esta forma. Y en ese momento no entendemos qué está pasando, no entendemos qué sucede, pero más adelante y a través de la palabra del Señor nos damos cuenta de que esa misma situación le pasó a hombres y mujeres de Dios a través de la palabra del Señor, en el cual el Señor tenía una promesa, el Señor quería darles crecimiento, el Señor quería que avanzaran, quería sacarlos de un lugar para llevarlos a otro, para bendecirlos, para ensancharlos, para que fueran avanzando en los proyectos que tiene Dios para nosotros. Nehemías 2:10 dice, Nehemías es cuando el Señor le quiere dar crecimiento, le quiere dar un avance a Nehemías. Durante 70 años nadie había regresado de la cautividad de Babilonia a Jerusalén a reconstruir los muros. La gente regresaba, miraba, decían Jerusalén está destruida, unos lloraban, otros decían por qué, pero nadie había tomado la iniciativa de organizarse para reconstruir los muros de Jerusalén. Yo no sé en esta mañana o en este tiempo, en este año, qué necesite reconstruir en su vida. ¿Cuáles muros se han venido derribando? ¿Cuáles muros se han venido al piso? Pero lo que el Señor quiere es restaurar esa área de su vida. Y Nehemías se organizó y Nehemías empezó a avanzar y Nehemías quería y tenía un proyecto en mente, venía orando y venía ayunando durante varios meses, durante 4 meses, y cuando empezó y cuando dijo manos a la obra, vamos a organizarnos, recibió una noticia y dice, ahora bien, cuando Sanbalat, el horonita, y Tobías, el oficial amonita, se enteraron de mi llegada, se enteraron de la llegada de Nehemías, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. ¿Por qué se molestaron? Personas que no tenían nada que ver, pero estaban molestos porque Nehemías venía a cumplir un propósito para ayudar al pueblo de Dios, para ayudar a su pueblo, para ayudar al pueblo de Israel. Así que ellos se molestaron. Y veamos ahí más adelante, Nehemías 2:19, ellos se molestaron. Y eso sucede cuando alguien se molesta, cuando alguien nos odia, cuando alguien empieza a hablar mal de nosotros y nosotros decimos, pero ¿qué pasa, no? Tan raro, ¿qué sucede? Me confundió con otra persona. Yo, la verdad, hasta ahora lo veo o por ahí de saludo. Y dice, sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo? Preguntaron. ¿Se rebelarán contra el rey? ¿Se rebelan contra el rey? O sea, ¿Nehemías se iba a rebelar contra el rey? No. Sencillamente ellos ¿qué? Estaban inventando, estaban ya
colocando indisposición al pueblo, a los mismos hermanos de Nehemías los estaban indisponiendo y querían ponerlos en guerra. ¿Por qué? Porque el Señor tenía un propósito con Nehemías, así como tiene un propósito con cada uno de nosotros, y por eso nosotros no podemos enfocarnos en lo que digan, en lo que hablen, en lo que quieran hacer, sino debemos enfocarnos en lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. El Señor quiere que nos enfoquemos en la promesa que Él nos ha dado. Van a hablar, el enemigo se va a levantar, va a colocar tropiezo, y entonces nosotros vamos a decir, pero ¿por qué cada vez que quiero buscar de Dios, cada vez que quiero ayunar más, que quiero orar más, el enemigo se levanta con más fuerza? Por eso, porque él sabe el propósito y la promesa. El enemigo también sabe de la promesa que el Señor nos ha dado. Así como Sanbalat y Tobías sabían y estaban enterados del propósito y del plan que tenía Nehemías con el pueblo de Israel, con Jerusalén, de reconstruir los muros, de organizarse, de organizar las familias. ¿Y cómo fueron bendecidas las familias de Jerusalén, de Israel? ¿Cómo fueron bendecidas? A través de la unidad. El Señor bendijo a Jerusalén a través de las familias, a través de que las familias se levantaron y dijeron, nosotros podemos crecer, nosotros podemos ser bendecidos, nosotros podemos avanzar. O sea que nosotros no podemos enfocarnos en lo que digan, en lo que hagan. ¿Por qué? Porque eso nos desenfoca, porque eso nos hace perder la mirada de la promesa que el Señor nos ha dado. Hay personas que se ponen a pelear o se ponen a mirar muy fijamente, y entonces de esa forma nosotros nos desenfocamos. ¿Por qué? Porque perdemos la mirada del verdadero objetivo, del verdadero propósito que el Señor tiene con nosotros. Así que no podemos nosotros, porque siempre va a haber alguien que va a decir, va a haber alguien que nos va a hacer la guerra, y no podemos nosotros estar tal vez distraídos cuando el Señor tiene un propósito mayor con nosotros. A veces no entendemos. Yo recuerdo en alguna ocasión, y lo recordábamos con mi esposa, en un día, cuando, vivíamos en un lugar, o hace ya varios años, en el cual mi hija estaba jugando en el jardín fuera de la casa, y de pronto por ahí se puso a escarbar el jardín, y cuando llegó con unas cintas, con un entierro y una cruz, una cosa rarísima, una cinta, y se la trajo a mi esposa. Mire lo que me encontré, y fue, ¿de dónde sacó eso? No, allí en el jardín. Y después fuimos a mirar, y sí, alguien nos hizo un entierro ahí en el mismo jardín, y uno dice, pero ¿de dónde? Pero nosotros aquí no conocemos escasitamente a nadie, no nos saludamos casi con nadie, somos nuevos acá en este conjunto. ¿Y de dónde salió eso? Y a veces nosotros no sabemos, pero el enemigo está trabajando. A veces nosotros no sabemos y estamos nosotros enfocados en lo que Dios quiere hacer en nosotros, pero el enemigo está trabajando. El enemigo quiere destruirnos, quiere arruinarnos, nos está lanzando maldiciones, en contra de nosotros, en contra de nuestra salud, en contra de nuestra economía, en contra de nuestra vida espiritual, para que nosotros nos enfriemos, para que dejemos de orar, para que un día nos levantamos tristes, agobiados, desanimados, y empezamos a pensar y decir, pero yo ¿por qué estoy así? No hay ninguna causa en la cual me sienta desanimado, triste, pero aunque no hay ninguna causa, así me siento triste, no me hallo, me siento, angustiado, como con un temor raro, y es el enemigo trabajando en nosotros.
Es el enemigo diciendo, no va a avanzar en este segundo semestre del año, no va a avanzar, las cosas no le van a salir bien, y coloca esa preocupación, y es el momento de nosotros acordarnos de la promesa del Señor, confesar la promesa de Dios, buscar la confirmación en el Señor, buscar la confirmación en su palabra, porque el cumplimiento viene. Porque el cumplimiento de la palabra a nuestro favor viene en camino, y nosotros debemos es visualizar lo que el Señor está haciendo y va a terminar en nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor lo prometió, y como el Señor lo prometió, lo va a cumplir. Gloria al Señor. De eso nosotros tenemos que tener la seguridad. Debemos tener la confianza que fue el Señor. A veces yo decía, cuando alguien promete algo, lo primero que nosotros analizamos, miramos, o si estamos leyendo, decimos, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo prometió? Y de acuerdo a la persona que haya prometido, nosotros le damos el valor, o le damos la credibilidad mejor. Y cuanto más cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y nos damos cuenta que la promesa que nos han dado es de parte de Dios, que la promesa directamente el Señor nos la ha dado, nos la ha confirmado el Señor, a pesar de lo que digan, a pesar de la difamación, de lo que quieran hacer con nosotros, el Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor, como cantábamos hace un momento, nos ha hecho libres. Y nos ha hecho libres de todo lo que digan, nos ha hecho libres de todo temor, nos ha hecho libres de todo lo que el enemigo quiera lanzar en contra de nosotros. Así que este es un tiempo de avanzar. Así que esto es un tiempo de creerle al Señor, de creer a sus promesas. Vamos a mirar ahí el versículo de enseguida, Nehemías 2:20, dice lo siguiente: yo contesté, porque así es que al enemigo hay que hablarle también, y hay que hablarle como el Señor Jesucristo le habló en el desierto a través de la palabra. Y dice, el Dios de los cielos nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte, no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. En otras palabras, usted no tiene arte ni parte en este asunto. A veces decimos, oiga, pero esta persona está preocupada por lo que yo estoy haciendo, pero esta persona no tiene arte ni parte en lo que el Señor me ha dado. Sencillamente está ahí para obstruir, sencillamente está ahí para desanimar. Usted no puede, ¿usted cómo va a hacer eso? Bueno, pero cuénteme qué es lo que va a hacer, ¿sí? Cuénteme su proyecto. Y la persona dice, bueno, voy a contarle, y le cuenta, y resulta que el proyecto a los 2-3 meses, esa persona resultó con el proyecto que usted tenía, ¿sí? La persona que le dijo, usted no puede, eso es difícil, y a los 2 meses la otra persona, usted se va a enterar de que la otra persona está tratando de hacer el proyecto que le contó. Por eso es que nosotros debemos llevar nuestros proyectos a los pies del Señor en oración, presentárselos a Él. No decir a otra persona, y menos inconverso, menos a la persona menos indicada, ¿usted qué opina? ¿Usted qué cree? La persona va a decir, no, usted no puede. Y la persona está diciendo eso porque, uy, no, yo no quiero que esa persona vaya a avanzar, no quiero que siga adelante, porque yo cómo voy a quedar, ¿sí? Yo cómo, mejor dicho, me va, y en su pensamiento la persona con el odio, con la envidia, el celo, va a decir, yo voy a quedar humillado donde esa persona saque adelante ese proyecto. Yo me voy a quedar mal. Y entonces nosotros debemos conocer, y por eso Nehemías le contestó, el Dios de los cielos nos ayudará a tener éxito. El Señor proveerá, el Señor abrirá caminos, el Señor abrirá caminos en el desierto, y torrentes de agua, manantiales de agua allá en el sequedal, en la soledad, donde nadie ve nada. El Señor nos permite ver lo que otros no pueden ver. ¿Por qué? Por la fidelidad del Señor para con nosotros, para con su pueblo. Cuando nosotros le decimos a alguien, mire,
mire lo que el Señor me ha mostrado, y la otra persona dice, pero ¿qué? Yo no veo nada, yo veo un peladero ahí, yo veo un botadero de escombros. Y uno dice, pero no, yo veo otra cosa, yo veo algo bien bonito, yo veo un edificio, yo veo un proyecto, yo veo algo especial ahí. Pero la otra persona no lo ve. ¿Por qué no lo ve? Porque es que el Señor nos ha dado la promesa a nosotros. Gloria al Señor, porque es que el Señor está tratando con nosotros. Cuando nosotros, demos un aplauso al Señor en esta hora, gloria al Señor. Mire, hermano, a nosotros en épocas, yo sé que esto, lo que digo le ha pasado y nos ha pasado, personas que están tal vez al lado, alrededor, y como dije hace un momento, no sabemos por qué, pero las personas se molestan, se indisponen con nosotros, y nosotros, ¿qué es lo primero que pensamos? Señor, quítala, Señor, llévala para otro lado, Señor, consígale otro trabajo, y decimos, corre esa persona. Cuando alrededor de tal vez del trabajo, de muchas situaciones en la vida, y a veces decimos, Señor, pero ¿por qué sucede que esa persona sigue al lado ahí? Y aparentemente yo le oro y aparentemente no sucede nada, no pasa nada. ¿Por qué, Señor? Y le preguntamos, Señor, ¿por qué esta situación? Y esta situación está ahí y permanece ahí. Yo le oro al Señor. Porque lo que pasa es que el Señor está tratando con nuestras vidas. O sea, el Señor no está tratando con esa persona, está tratando es con nosotros. Esa persona va a permanecer ahí, el Señor el día que la quiera mover de su sitio la va a mover, pero el Señor está tratando es con nosotros. Con esa persona no, esa persona está ahí. ¿Y por qué está tratando con nosotros? Porque nos está enseñando carácter. Porque nos está afirmando en la fe y nos está afirmando en el carácter. ¿Y para qué nos está afirmando en el carácter? Para que nosotros crezcamos y para que tengamos un crecimiento firme, un crecimiento cimentado. Cuando una persona crece sin carácter, hemos visto personas que le vemos un crecimiento, pero así como tiene ese crecimiento, como no ha sido formado en carácter, todo ese crecimiento y todo eso que ha logrado lo puede perder de un momento a otro. ¿Por qué? Porque ha sido formado sin carácter. Y por eso el Señor quiere irnos formando paso a paso. Y quiere el Señor, cuando ve que nosotros ya hemos aprendido y nos hemos fortalecido y vemos nosotros esa situación y decimos, bueno, esa persona está hablando de mí, pues yo qué me voy a pelear con esa persona. Hay dos opciones. Una, pelear con mis fuerzas con esa persona. Pelear con mis fuerzas con esa persona. ¿Y cuál es la segunda opción? Que el Señor pelee por mí. Esas son las dos opciones. Entonces, analicemos y veamos cuál de las dos nosotros queremos utilizar. Y cuando nosotros le entregamos una situación al Señor, pero entregársela es entregársela. No es, Señor, le entrego esa situación y al otro día estoy mirando a ver, y es que donde me llega a decir algo. No le he entregado nada. No le he entregado esa situación al Señor. Y le entregamos esa situación al Señor y le decimos, Señor, esa situación está en tus manos. Porque la justicia es del Señor. Y le entregamos esa situación. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros lo que debemos hacer, no ponernos a pelear con la persona, sino nosotros lo que debemos hacer es escuchar la voz y obedecerla. Y entonces le hacemos pensar a esa persona que esa persona ganó. Y es cuando, si necesitamos retirarnos, nos retiramos. Y sencillamente dejamos quieta y le hacemos pensar lo que pasa, lo que sucede es que le estamos entregando la situación al Señor y le estamos diciendo a esa persona, yo me retiro, entiéndase con el Señor. Delicado. Tremendo, me parece a mí, cuando la persona dice, uy, ya logré mi cometido, mejor dicho, le gané, y uno le está diciendo en oración, en oración le está diciendo uno a esa persona, entiéndase con el Señor, yo me retiro porque yo obedezco la voz de Dios
y porque yo quiero que el nombre del Señor sea exaltado, porque esa persona quería era dañarme el testimonio. Quería dañarme el testimonio para después decirme, mire, del tal cristiano, el disque, y empiezan a utilizar esas palabras, como decía Nehemías, esas palabras despectivas, esas palabras disque. Esa persona, el que dice ser cristiano, el que dice ser de Dios, el que va a la iglesia tales días, y empiezan a hablar y a decir, pero le entregamos esa situación al Señor. La segunda situación en el cual sucede cuando nosotros tenemos crecimiento es la opresión. La opresión. ¿Y qué es la opresión o qué? ¿Cuál es la diferencia entre la difamación y la opresión? La difamación son palabras, pero la opresión ya es de acción y de hechos. Ya es de acción y de hechos. Y vamos a mirarlo ahí en Éxodo capítulo 1, versículo 11. Éxodo 1:11. Dice la palabra del Señor. Dice, por lo tanto, los egipcios esclavizaron, ya no eran palabras, ya pasaron a los hechos. Y los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados. A fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados, los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Ya no eran palabras, ya el pueblo de Israel estaba esclavizado. Pasaron de las palabras a los hechos. Y es cuando nosotros también, alguien ya pasa de las palabras a los hechos, a la agresión, a desanimarnos, a decirnos, no, es que ya lo que está hablando lo llevo a los hechos. Y entonces vamos a estar mirando, porque también le sucedió a Nehemías, y vamos a mirarlo en Nehemías capítulo 6, versículo del 10 al 12. Así que es el obstáculo, es la opresión, es cuando nosotros nos sentimos como impotentes, como decir, pero Señor, ¿yo qué hago en esta situación? Pero Señor, yo no he sembrado este odio para para yo cosechar esto. ¿Por qué sucede esta situación? Y entonces Nehemías 6:10 dice, el versículo 10 dice, Nehemías 6:10, gloria al Señor, dice, más adelante fue a visitar a Semaías, hijo de Delaía y nieto de Mehetabel, que estaba recluido en su casa. Me dijo, reunámonos dentro del templo de Dios y cerremos las puertas con cerrojos. Tus enemigos vienen a matarte esta noche. Dice el 11. Pero yo respondí, ¿acaso debería una persona en mi posición huir del peligro? ¿Acaso debería alguien en mi posición entrar al templo para salvar su vida? No lo haré. Y dice el 12, me di cuenta de que Dios no le había hablado, sino que decía esa profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían contratado. O sea, ya Tobías y Sanballat, ¿qué estaban haciendo? Se habían ideado una estrategia diferente, porque ellos decían, si nos ven a nosotros, nos van a descubrir. Mandaron a otro y dijeron, dígale que el Señor le habló, que se esconda, que se encierre en el templo, porque van a venir a matarlo. Y Nehemías se dio cuenta, y Nehemías dijo, un hombre como yo ha de huir. Eso es mentira, eso lo mandaron ellos mismos, los tengo identificados, porque cuando el Señor nos da una promesa y el enemigo quiere robarnos, quiere obstaculizar eso que el Señor nos ha dado, nosotros identificamos que es el enemigo de otras formas, con otras estrategias, tratando de colocar zancadilla, tratando de colocar obstáculo, pero nosotros seguimos avanzando, y eso fue lo que hizo Nehemías. Un hombre como yo ha de huir. Así que nosotros debemos que seguir creyéndole al Señor, seguir avanzando, seguir nosotros no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios.
Y entonces, ¿por qué es que a veces creemos que porque el Señor nos ha dado esa promesa, todo nos va a salir bien? Pero veamos Mateo 5, 11 y 12. Con esta palabra o con este versículo que vamos a leer, se caen toda esa creencia o esa creencia en el cual decimos, es que todo me va a salir bien porque estoy haciendo las cosas bien. Y es que el Señor me está respaldando. Y es cierto que el Señor nos va respaldando y el Señor nos ha dado la promesa. Pero mire lo que le dijo el Señor a sus discípulos. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y mienten acerca de ustedes y dicen toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Y dice el 12, alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Dice la versión Reina Valera, porque dicen todas estas cosas mintiendo. O sea que lo que digan de nosotros malo no sea porque realmente lo vieron en nosotros, sino porque están mintiendo, están diciendo cosas que no son. ¿Cuál es la clave ahí? Debemos asegurarnos que lo que digan en contra de nosotros lo dicen mintiendo. Lo dicen por dañar nuestro testimonio. Porque otra persona puede decir, uy, el Señor reprenda eso. No lo reprenda, está diciendo la verdad. ¿Sí? Cuando alguien dice, no, es que esa persona dice que ese cristiano y es mentiroso, y el Señor reprenda esa mentira. Pero si es mentiroso, ¿qué otra cosa le pueden decir? Esa persona es amargada y ese cristiano habla del gozo del Señor y a toda hora amargado, y el Señor reprenda esa amargura. Pero si es que todo el mundo dice lo mismo, o sea, no está diciendo nada que no sea mentira. Pero la clave aquí es que lo digan mintiendo. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Este versículo nos habla de que aunque el Señor nos haya dado una promesa, pueden pasar cosas que no entendemos. Pueden decir cosas mintiendo que no somos para dañarnos el testimonio. Pero ¿qué nos dice el Señor? Alégrense, que nos gocemos nosotros, que digamos, bueno, la persona lo está diciendo, pero esa situación se la entrego al Señor. Señor, yo le digo en oración, Señor, tú me conoces, tú sabes la situación, tú sabes realmente lo que está pasando. Señor, entrego esa situación. No quiero que esa persona me robe la paz. No quiero que esa persona me dañe el testimonio, Señor. Pero yo hago las cosas como hay que hacerlas. Yo hago y sigo haciendo lo correcto. Sigo haciendo lo justo. Pero, Señor, encárgate de esa situación. Y esa situación, como ejemplo en la palabra del Señor, lo vemos en Amán y en Mardoqueo. Amán, ¿qué quería? Y odiaba a Mardoqueo y quería destruirlo. ¿Qué hizo Mardoqueo? Pues Mardoqueo le habló a su sobrina Mardoqueo, pero Mardoqueo en sí, él no hizo nada. ¿Qué fue lo que hizo Mardoqueo? Se ocupó de hacer lo correcto. Se ocupó de seguir haciendo el bien. Se ocupó de seguir creyéndole al Señor. Se ocupó de seguir teniendo esta comunión con el Señor. Y el Señor actuó y el Señor quitó del camino a Amán. Y sabemos la historia de todo lo que pasó. ¿Por qué? Porque Mardoqueo no se puso a pelear con Amán, sino Mardoqueo le entregó esa situación al Señor. Y a Mardoqueo le dijo, Señor, yo hago lo que es justo y sigo confiando en ti. Y el Señor se manifestó y sabemos qué ocurrió. Así que el Salmo 23, capítulo 5, dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Muchas veces el Señor no quita a esas personas que nos están haciendo la guerra, sino los deja ahí. ¿Para qué? Para que ellos vean nuestro crecimiento, para que ellos vean nuestra bendición. ¿Y qué va a suceder con ellos? Dice, estos angustiadores se encolerizan, o sea, se molestan, se disgustan más, se ponen encolarizados con nosotros, pero el Señor nos lleva de su mano. Como leía a mi hermano hace un momento, el Señor es el pastor de nosotros, el pastor de sus ovejas, y nosotros escuchamos su voz. Y Él nos conoce
por su nombre. ¿Qué quiere decir que Él nos conoce por su nombre? De que yo estoy hablando acá la palabra del Señor y estoy predicando la palabra de Dios, pero el Señor a cada uno de nosotros, como nos conoce por su nombre, nos está hablando de una forma individual. Gloria al Señor. Por eso es que cuando escuchamos la palabra y uno dice, el Señor me habló hoy, me habló esto, y uno dice, como que, ¿por qué? Si yo escuché a mí me habló fue otra cosa. A mí me habló fue diferente. ¿Será que mi hermano se descuidó o escuchó mal? No, es que el Señor nos habla de una forma individual, nos habla de acuerdo a nuestra necesidad, a lo que estamos necesitando, y por eso nosotros venimos a escuchar, nosotros por eso venimos, por esa promesa, por esa palabra de parte de Dios, para la situación que estamos necesitando. En alguna ocasión, y lo digo, y ya estoy terminando, lo digo porque ese día creo que fue la primera vez que prediqué la palabra del Señor, o la segunda, cuando el pastor me dijo, hermano, predique el próximo miércoles, el próximo martes. Y yo como que, ¿seré yo? Sí, hermano, predique el próximo martes. Y como que me sentí como que, vaya, predique, como que necesita ese empujón para que arranque. Y prediqué ese día. Y entonces, cuando yo hice la oración, eso lo he compartido, lo hablé en alguna ocasión. Cuando yo me paré, leí la palabra y dije, bueno, hermano, vamos a orar para predicar la palabra. Y yo empecé a orar. Y yo recuerdo que allí en el templo había una señora, una hermana que se sentaba, estaba prácticamente al lado o al frente mío. Una señora ya, una abuelita estaba acá al frente. Y yo orando al Señor, Señor, háblanos, Señor, habla lo que tú quieras, habla a tu pueblo. Yo haciendo la oración, cuando esta hermana, abuelita, empieza a orar, y empieza a orar con un gemido que le salía del corazón, esas palabras, y la abuelita decía, Señor, háblame, Señor, he venido a que me hables. Y ella decía 3 o 4 palabras, pero las repetía y le salía del corazón y decía, Señor, háblame, porque si no me hablas me muero. Y cuando yo empecé a escuchar esa palabra, y cuando empecé a escuchar ese gemido y esa oración del corazón y esa oración sincera y esa oración del alma le salía, me llené de temor. Y me llené de un temor santo, porque yo dije, Señor, esto es una responsabilidad grande. Esto es algo que me estoy dando cuenta, y sabía que era una responsabilidad grande, pero ahora me doy cuenta que es una responsabilidad mayor. Y la señora con lágrimas, Señor, háblame. Y yo en mi corazón y en mi mente le decía, Señor, háblale. Señor, háblale, Señor, por favor, porque veo la angustia, porque veo la necesidad, porque veo el dolor, porque esta señora y esta hermana viene a recibir una respuesta de parte tuya en esta noche. Y era en esa noche de martes o miércoles, un día entre semana. Así que hay una responsabilidad en nosotros, no solamente en quien predica la palabra, en todos. Hay una responsabilidad grande, hay una responsabilidad grande en nosotros. Y cuando digo en nosotros, es en todos. ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta que la responsabilidad es para todos. Y así como esta abuelita me decía aquella noche, y yo digo me decía porque primero estaba al frente mío y segundo me estaba clamando para que el Señor le hablara. Así hay muchas personas a nuestro alrededor que, como esta hermana anciana, están clamando y están diciendo, Señor, háblame. Y esa persona en tu trabajo, esa persona, un familiar, esa persona que está a nuestro alrededor, o que nos encontramos un día
ahí ocasionalmente esa persona, aunque no es cristiana, le ha estado orando al Señor y le está diciendo: Señor, háblame. Señor, si realmente tú existes, háblame. Señor, si realmente tú existes, dame una señal. Hay muchas personas. Y entonces hay una responsabilidad grande en nosotros. Y es una responsabilidad que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha dicho: el que tenga el deseo, el que tenga el ánimo, el que se levante animado este día, nos ha dicho a todos que llevemos esta palabra, que llevemos este evangelio, que seamos testimonio, que lo hablemos, que lo compartamos. Y el Señor en la mañana me dio una palabra, en la oración, en mi devocional me dio una palabra. Y esa palabra me tocó. Yo dije: gracias, Señor, por esta palabra. Y el Señor me dice: no, te di esa palabra, pero esa palabra es para otra persona. Y ese día, en una tarde, predicando la palabra del Señor, a mí se me había olvidado. Y yo le estaba compartiendo a dos muchachas. Y ya me despedí de ellas. Bueno, Dios les bendiga. Cuando una de ellas me dice: tiene una palabra. Me dice esto: tiene una palabra para mí. Y cuando ella me dice: tiene una palabra para mí, me acordé de la palabra, me acordé del versículo en esa mañana. Y le dije: sí, claro, tengo la palabra, tengo este versículo que el Señor me lo dio, y le doy la palabra. Y cuando yo le doy la palabra, cuando le doy el versículo, se miró la una a la otra con sonrisa y le dijo una a la otra: ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta que Dios, cuando quiere decir algo, lo dice? O utiliza, no sé si exactamente las palabras, pero le dijo: ¿se da cuenta? Y se miraron y se sonrieron. Y yo no supe qué pasó, me despedí. Pero el Señor, cuando quiere hablar, cuando nosotros nos disponemos para que el Señor le hable a otra persona, el Señor le habla. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque es la promesa de Dios. Y termino con este último versículo, y está en Éxodo. Bueno, lo leímos hace un momento, pero vamos a volverlo a leer. Éxodo capítulo 12, del 40 al 42, que es la manifestación de Dios, el cumplimiento de la promesa de Dios. O sea que primero debemos pasar por la difamación y después por la opresión para formar carácter, porque de esa forma vemos la poderosa mano de Dios en el crecimiento en nuestras vidas. Y el enemigo viene por un camino y es disperso por 7. Y dice: el pueblo de Israel había vivido 430 años en Egipto. De hecho, fue precisamente el día en que se cumplían los 430 años. Oiga, qué precisión, ¿no? El día que se cumplieron los 430 años, que toda esa gran multitud del Señor salió de Egipto. Pero ¿cómo salió? Como el Señor lo había prometido. Esa misma noche el Señor cumplió su promesa de sacar a su pueblo de la tierra de Egipto. Así que esa noche le pertenece a Él, y por eso todos los israelitas deberán conmemorarla cada año, de generación en generación. Y como leímos hace un momento, como el Señor sacó a su pueblo, dice que con riquezas. Gloria al Señor. ¿Y por qué la sacó con riquezas? Porque el Señor lo había prometido. Gloria al Señor. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Así que si quiere crecimiento, o está en un proceso de crecimiento, colóquele todo en la mano del Señor, porque el crecimiento empieza de adentro hacia afuera. El crecimiento empieza en nuestra área espiritual, en nuestro corazón espiritual. Cuando nuestro corazón espiritual se ensancha, todo es ensanchado en nuestras vidas. Así que póngase sobre sus pies y en este momento colóquele esa área de su vida, colóquele esa área que quiera que esté esperando que tenga crecimiento en su vida. Colóquele su hogar, colóquele sus finanzas, colóquele su carrera,
colóquele su negocio, colóquele su ministerio, colóquele su vida espiritual, colóquele ese nuevo proyecto, colóquele esa visión que el Señor le ha dado, coloquémosle todo en la mano del Señor, colóquele ese proyecto que tiene en mente para este segundo semestre del año 2024. Recordemos que estamos hoy domingo, el último domingo del mes de junio, y empezamos julio y empezamos el segundo semestre del año 2024. Gloria al Señor. Así que este es un tiempo y vamos a orarle al Señor por unos minutos, colocándole ese proyecto, colocando nuestra familia, colocando nuestros hijos, colocando todo en la mano del Señor. Padre, mire, Dios mío, Señor, mira a tu pueblo en esta mañana, Señor. Estamos reunidos, Dios. Estamos reunidos en esta mañana acá para darte gloria, para darte honra, para decirte que tú eres lo más importante en nuestras vidas, para decirte que nuestro crecimiento está en tus manos, Señor, que nuestro crecimiento es a la manera tuya y no a la nuestra, Dios mío, Señor, y que por ese crecimiento, Señor, como pasó en la vida de José, como pasó en la vida de Abraham, como pasó en la vida de Moisés, y pasó en la vida, Dios mío, Señor, de muchos hombres y mujeres de Dios, Padre, que hubo difamación, que hubo malos comentarios, que hubo, Dios mío, Señor, que quisieron hablar para dañar su vida, para dañar su testimonio, para dañar su buen nombre y para oprimirlo, Señor. Han tratado de oprimir, Dios mío, Señor, nuestras vidas, han tratado de difamarnos, han tratado, Dios mío, de oprimir nuestra familia, pero tú eres, Dios mío, Señor, quien levanta bandera, quien va delante de nosotros peleando nuestras batallas, quien va peleando nuestra batalla, Señor, que tú eres quien adiestra nuestras manos para la batalla. Estamos aquí, Señor, estamos, Dios mío, Señor, en tu presencia. Preséntale, mi hermano, esa petición, preséntale ese proyecto, preséntale tu familia, preséntale tus hijos, preséntale tu carrera, preséntale tu empresa, preséntale tu trabajo, que todo esté en la mano del Señor. Preséntale lo que vas a hacer en este mes de julio, preséntala, colócala en las manos del Señor, porque tenemos un Dios de victoria, porque tenemos un Dios de propósito, porque tenemos un Dios que promete, porque tenemos un Dios que confirma sus promesas y que cumple sus promesas. Ese es nuestro Dios. Y como dijo Nehemías, un hombre como yo ha de huir, un hombre como yo ha de atemorizarse, un hombre como yo ha de esconderse, un hombre como yo ha de esconderse. No, porque somos tu pueblo, porque somos tus hijos, porque tú estás bendiciendo a cada familia acá representada en esta mañana. Oh Dios mío, Señor, porque tú lo prometiste, porque te lo prometiste a Abraham, el padre de la fe, y nosotros por la fe somos hijos de Abraham. Oh Dios mío, Señor, así que por consiguiente esa promesa nos pertenece y nos está bendiciendo a través de nuestras familias. Oh, bendice cada familia, bendice, Dios mío, Señor, derrama de tu fuego, derrama de tu bendición, derrama, Dios mío, Señor, esa bendición sobre cada familia, sobre cada padre, sobre cada madre de familia, sobre cada hijo, sobre cada hija, Dios mío, Señor. Oh Padre Santo, te lo pedimos sobre esa nueva familia que ha iniciado, Dios mío, Señor, que han iniciado, oh Dios de la gloria, cada uno de sus hijos. También es bendecida esa familia. La bendecimos con bendición de lo alto, la bendecimos con bendición del cielo, en el nombre de Jesús. Bendice esa familia, bendice esos hijos, Dios mío, Señor, esos nuevos hijos que han llegado, Dios. Te lo colocamos en tus manos, Señor, te colocamos en tus manos, Dios. Cualquier situación adversa que se nos haya presentado, Dios, te la entregamos a ti, porque no queremos pelear con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas tuyas. Te entregamos esa situación, te entregamos ese problema, te entregamos esa dificultad, porque no queremos que nos robe la paz, sino queremos, Dios mío, Señor, estar en paz contigo, estar en paz con nuestro prójimo, estar en paz en toda situación, Señor, porque
nos proyectamos, porque seguimos adelante, porque seguimos avanzando, porque tuya es la victoria, Señor, porque tuya es la victoria, mi Señor. Oh Rey de la gloria, oh Dios mío, Señor, te presento cada persona, cada hermano, cada hermana, cada joven, te presento cada ministerio, Señor, porque este año, porque este segundo semestre es un semestre de avanzada, es un semestre de crecimiento, es un semestre, Dios mío, Señor, de crecimiento en todas las áreas de nuestra vida, tanto espirituales como seculares, como físicas, como en el área natural, Dios mío, nuestros trabajos. Bendice a tu pueblo, Dios. Bendice a tus hijos, Dios. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por todo lo que haces y sigues haciendo en nosotros. Toma el control de nuestras vidas. Toma el control de nuestros pensamientos, Señor. Toma el control de nuestras emociones. El enemigo no tiene arte ni parte en nuestros proyectos, no tiene arte ni parte en nuestra vida, ni con nuestros hijos, ni con nuestras hijas, ni con nuestra familia, ni en nuestro trabajo, absolutamente en nada, absolutamente en nada. Y aunque hay situaciones que no entendemos, y hay situaciones, Dios mío, Señor, que no sabemos por qué se ha levantado esa persona, te la entregamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús está hecho, en el nombre de Jesús está hecho, en el nombre de Jesús lo creemos, en el nombre de Jesús lo confesamos. Oh, gloria a Dios, oh, gloria al Señor, oh, poderoso Señor, a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, oh, poderoso Señor. Gracias, mi Señor Jesús, gracias, mi Salvador, gracias, mi Rey. Dele ese aplauso con ganas, con toda la fuerza, porque es para nuestro Rey. Te alabamos y te bendecimos, Señor.